Bien, hoy nos toca el tema Bourdieu, Homero Simpson y la baronesa Elsa von Freytag, que es una combinatoria bastante inusual. Porque vamos a combinar al sociólogo francés Pierre Bourdieu, ¿sí? Un capítulo de la temporada 19 de Los Simpson, y a una artista poco conocida, la baronesa Elsa von Freytag, una baronesa alemana que emigró a Estados Unidos. Y el objetivo... acordar a Lelutier. ¿Qué? Que me hiciste acordar a Lelutier. A Lelutier. ¿Por qué esta combinatoria de nombres tan dispares y extraños? Es que, bueno, con Homero Simpson, o con Los Simpson, este capítulo en particular, vamos a saber de qué manera observa el sentido común o una percepción generalizada el problema de la generación de artistas y el funcionamiento del mundo del arte, ¿sí? Cómo hace un artista o una persona para transformarse en artista, según Los Simpson. Bien, es lo que vamos a dar. Explicación totalmente distinta tiene Pierre Bourdieu desde la sociología. En un librito que les recomiendo, El sentido del gusto, es una colección de artículos de diverso tipo. En particular hay uno que ya les voy a dar el título a continuación, como bibliografía. Quizás lo puedan encontrar en modo PDF, alguno de esos capítulos. Bourdieu murió hace una década aproximadamente, un sociólogo que, a mi entender, aportó muchísimo a una nueva mirada sobre el mundo del arte. Y el capítulo digamos, Los Simpson, ¿sí? Va a darnos esa visión generalizada o generalizadora, como si los Simpsons fueran observadores de la realidad, pero detrás, obviamente, y aquí yo les voy a pedir toda su interpretación y análisis crítico del capítulo que vamos a ver. Detrás de esa explicación, obviamente, hay una mirada y un proceso lógico por el cual explica cómo Homero se transforma en un artista, ¿no? Nosotros tenemos que ver críticamente cuál es esa explicación, a qué atribuye los atributos en el artista, cómo funciona la institución arte, en el caso de Springfield, por lo menos, y cómo obviamente lo está extrapolando a el mundo contemporáneo, ¿verdad? Porque de lo que trata además en particular es del arte contemporáneo. En algunos casos no vamos a encontrar una diferencia entre arte moderno y arte contemporáneo, según Los Simpson, pero bueno, digamos que el proceso que describe es el proceso del arte contemporáneo. Oye, papá, planeo algunas reparaciones en casa y necesito un par de cortapelos. ¿Se me ocurre algo para un proyecto maravilloso y que todos vuelvan a amarme? Estamos ante la historia de, en síntesis, ¿verdad?, de un Homero que alcanza el prestigio y el reconocimiento como artista, ¿verdad? Una cerveza y un ¿dónde dice coco que y se la encuentra ese océano? una cerveza. Regresaré a mi hotel para practicar mis manierismos afectados para mañana. En poco tiempo y por obra del azar, el accidente, ¿sí?, construye un objeto, que es la barbacoa, que nadie da nada por ese objeto. El ferretero no quiere la devolución del objeto, el policía no lo deja tirar a la basura, se lo quiere sacar de arriba y finalmente, bueno, queda incrustado en el auto de una galerista que considera la obra accidental de Homero
una obra de arte y que por lo tanto tiene un gran futuro como artista y seguramente la fama, el reconocimiento y obviamente dinero. Y así es como sucede, ¿sí? Finalmente se arma una exposición con la obra de Homero, logra vendérsela ya casi inmediatamente, y luego ya se embarca a una producción a gran escala de otras obras, ¿sí? El éxito y el fracaso. Sí, una carrera meteórica del fracaso cotidiano al que siempre está asociado Homero a el reconocimiento y la victoria. Cosa que lo hace o logra sin ningún esfuerzo, ¿sí? Muy al contrario de Marge, que durante toda su formación como estudiante estuvo dedicada al arte, pero que no logra lo que ha podido lograr Homero con su estupidez y con su suerte podríamos decir, accidental, ¿sí? De lograr ese reconocimiento. Pero es algo que queda marcado, ¿no? En el argumento, en el guión de este corto, queda muy, muy marcado que Marge ha hecho el esfuerzo por ser artista y no ha logrado nada, mientras que él, sin ningún trabajo, ninguna preparación, ¿sí?, lo ha logrado. ¿Sí? Lo cual nos remite un poquito a, no sé si recuerdan, a lo que decía Lester acerca de las circunstancias del arte contemporáneo en la actualidad, ¿no? Donde los artistas que realmente se esfuerzan en una técnica realista y en una técnica desarrollada con esfuerzo en el dibujo, en la pintura, finalmente que tienen, bueno, nada. Mientras que aquellos con muy poco esfuerzo y quizás buenas ideas logran, o malas ideas a veces, logran el reconocimiento del mundo del arte. Aquí el mundo del arte aparece personificado por esta mujer galerista, que es la que se encarga, junto con, no sé si vieron, un grupo de especialistas de seleccionar la obra. Esos especialistas son europeos, quienes parecen tener el secreto acerca de el modo en que uno puede detectar una obra de arte. Los europeos. La galerista tiene su intuición, pero recurre al europeo, a ese grupo de 4 europeos. Hay una, no sé si es japonesa o china, bueno, es oriental, una mujer oriental entre ese grupo, ¿sí? Quizás puede ser incluso una alusión a Yoko Ono, no se sabe. Sí, me pareció. Puede ser, puede ser. Que justamente Yoko Ono es lo antagónico de Lester, que vimos la clase pasada, ¿no? Bueno, justamente es el personaje antagónico de Lester. Y bueno, finalmente, la nueva obra de Homero no rinde frutos, no tiene buena acogida, ¿sí? Y el remate, también ahí se hace alusiones a los remates de obras de arte que están sucediendo en la actualidad, es un fracaso. Ni siquiera sus propios amigos, que antes le pedían un autógrafo, ahora ni siquiera, al menos uno quiere el pajarraco que tiene metido dentro de una escultura, lo demás no le interesa, ¿no? Pero esa es la descripción que se da. A mi entender, y ahora les voy a pedir a ustedes su propia posición al respecto, a mi entender, es la explicación de una cierta incomprensión, ¿sí? Desde el mundo de los mortales, Homero, Marge, que no entienden cómo funciona ese otro mundo, el del arte, y que tiene además
un funcionamiento que no comprenden y un funcionamiento que, en definitiva, posee criterios. ¿Sí? Parece que no, para ellos que son mortales, ¿sí? Pero tiene criterios. Cuando le dicen a Homero que su nueva obra le falta novedad, que es repetitiva, ¿sí? Y que entonces no están interesados más por esa obra. Así que no es que, si bien los mortales, Marge y Homero, no entienden para nada por qué sucede este fenómeno de que Homero se vuelve un artista, sí le adjudican criterios a ese grupo de especialistas, galeristas o expertos en arte a la hora de observar, de juzgar la obra nueva de Homero, que ya no es, aunque ellos no sepan que es obra del azar, ¿sí? Pero ellos ya no lo ven como un elemento novedoso, se repite. Bien, esto explicaría, a mi entender, según la exposición de Matthew Rennie sobre este problema del mundo del arte, explicaría por qué nosotros, los mortales, es decir, el público no especializado, los que no son críticos de arte, los que no son historiadores del arte, no comprenden esos fenómenos extraños donde un artista crea a veces con el azar o encontrando un objeto en la basura, como sucedió con la historia de Duchamp, ¿sí? La historia de Duchamp, de El Orinal, de La Fuente, de 1917. ¿Ok? Eso explicaría esa incomprensión. ¿Por qué? Porque esos expertos del arte tienen claro cuáles son las, podríamos decir, las condiciones que deben cumplir las obras para ser consideradas arte contemporáneo. Tienen que ver con la novedad, etcétera, etcétera. Pero a la vez que muestra esa polarización entre el pueblo llano y el pueblo culto, o el sector del pueblo llano y ese grupo culto, se puede observar que dentro de, del mundo del arte, hay una validación de las obras por ejemplo, grandes ideas. Un poco es lo que le sucede a Homero cuando va a visitar el museo, ¿no? Encuentra la obra de Warhol, de Oldenburg y de otros artistas más, creo, de Turner, no sé cuánto. De Dalí. De Dalí, exacto, en los que encuentra grandes ideas o ideas geniales. Y que por lo tanto, bueno, él no se le ocurren esas ideas geniales, solamente la destrucción de un objeto y que el azar le ayude. Y que por lo tanto, bueno, ese museo contiene, no contiene objetos como los de Homero, contiene objetos que son realmente novedosos, artísticos, etc. ¿Sí? No le está diciendo a la población que los objetos del arte contemporáneo son iguales a los de Homero, pero se parecen mucho. Esa es mi opinión sobre, me parece, los conceptos que maneja el autor de el capítulo de Los Simpsons. ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes al respecto sobre este capítulo de Los Simpsons? Que Avelina Lesper tiene toda la razón. Seguimos. No, yo creo que en principio Avelina Lesper es una mirada más conservadora y más tradicionalista, ¿sí? Y la mirada de Los Simpson es parecida a la de Lesper, aunque no hace como Lesper. Lesper dice,
ningún contenido del arte contemporáneo vale la pena. No me interesa la novedad, no me interesa que haya sido Warhol el autor de la obra, ¿sí? O Orozco, el nuevo artista mexicano. Directamente no hay criterios que puedan validar eso. En el caso de Los Simpsons, no. Dicen que hay cosas concretas, hay valores que contienen esas obras que las vuelven obras de arte, ¿sí? Cosa que no descubre o no alcanza a descubrir Homero hasta el final del capítulo, en el que crea, ¿sí?, una performance inundando Springfield, pero ya es un poco tarde como para hacer una carrera de artista. En general, hay que anotar esas diferencias, ¿sí? Anotar que lo de Esper es, digamos, casi una oposición completa al arte contemporáneo, mientras que lo de Los Simpsons parece tener ese doble juego, ¿no? El público no entiende para nada cómo se alcanza a la categoría obra de arte en el arte contemporáneo, pero a la vez debe confesar el autor de Los Simpsons que algún criterio lógico y compartible poseen para poder designar las obras de arte. ¿Sí? Yo no sé, no estoy tan de acuerdo con lo que expresás. A mí me parece que eso se convierte en una obra de arte sin que tras ni una idea que la conformó. Simplemente es que una mujer que es crítica de arte o tiene una galería le encontró algo, que en eso sí estoy de acuerdo contigo. Se ve que ella y los especialistas en arte encontraron algo en esa obra que después, cuando él repite lo mismo, desaparece, quiere decir que le encontraron algo original, pero sí, no algo, a ver cómo puedo decirlo, no algo extraordinario en sí, sino que era una cosa diferente porque era un desastre, yo qué sé, un desastre puede ser siempre diferente, ¿no? Entonces, él repite eso mismo, rompiendo cosas, manejándose con la misma espíritu que tenía de rabia, pero él no sabe ni lo que hace ni tiene una idea atrás de eso. No, claro que no. Pero, por eso ¿cómo puede ser una obra de arte o una obra que ni siquiera tiene una intencionalidad? Se vuelve obra de arte por los críticos. Es lo que te decía la otra vez, cuando una película que yo vi, que el tipo decía, esta cartera la pongo en la exposición en el museo y se vuelve una obra de arte. ¿Está bien? No es automático, ¿no? Tiene que estar validado por los críticos, bueno, los historiadores, claro, las galerías, los museos. Exactamente. En este museo, el director del museo era el que la ponía la cartera en el museo. Entonces se convertía en una obra de arte porque estaba expuesta en el museo. Quiere decir que el museo validaba que fuera una obra de arte. Ajá, sí. Entonces, bien, eso es lo que veo acá, es que los que validan que una obra de arte es una obra de arte son justamente lo que vos manejás como academia, o Lester manejó como academia, y que incluía a los artistas, pero él no es un artista, Simpson, y muchos de los que descubren los galeristas seguramente, bueno, ya es la ridiculez absoluta, ¿no? Porque se supone que cuando un artista hace algo y lo lleva a un entendido, a una galería o algo, es un artista y tuvo una idea. En este caso es el extremo, pero es justamente lo absurdo de esto, es la ridiculez de esto, es lo que lo hace transmitir más la idea. Pero creo que lo que vuelve a obra de arte a algo no es ni el artista, ni la técnica, ni romperlo con un martillo, ni pegarlo con pegatino, no, lo convierte la academia. La que saben de artes, la que manejan artes, y ahí viene todo el tema. Bien, ¿y por qué estás en desacuerdo conmigo? Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Ves? Pero lo que pasa es que yo sé vender más la idea que vos. Bueno, eso puede ser. No, pero yo no me estoy refiriendo a mis ideas, sino a las ideas que manejan los autores de los claro, no, yo lo que me refería era que vos decías como que descubrían el arte, esas obras, que tenía esas obras la academia. Es que como me parece que es como, viste, como o sea, no sé cómo decirte, como aquí.
Los Simpson, el autor del dibujo, de la historieta, expone, dice que los criterios con los que utiliza la galerista o los expertos europeos es la novedad y la originalidad. Cierto. Incluso Claro. Lisa habla de lo creativo que fue Cristo envolviendo el Reichstag, etc. ¿no? Exacto. Es decir, parecen que esos son los criterios con los que funciona el arte contemporáneo. Pero hay un aspecto interesante. en la visión de Homero y de Marx no hay un entendimiento de esa lógica. Para ellos lógico. Es algo extraño. ¿Sí? Claro, se manejan con lo más clásico, con lo que, lo que es lógico. Sí. Vamos a volver otra vez a la lógica. Es decir, ahí hay una descripción de lo social que me parece interesante, ¿no? Un gran público que son los Simpson. Los Simpson es el pueblo, ¿no? Lo popular. ¿Sí? Que no comprenden el funcionamiento de aquello, el mundo del arte, pero el autor reconoce que detrás de la elección de las obras de arte contemporáneo hay criterios concretos. Por ejemplo, dice, la creatividad, la originalidad, la novedad. Sí. Y cuando hablas del público, incluís a Marx, que es una estudiosa de arte. Sí, también es interesante. Sí. Raúl, yo creo que hay un aspecto interesante también de crítica, que es el tema del manejo de las emociones, de que tienen que reflejar emociones. Sí. Es otra sutileza que pone con respecto a los parámetros del arte moderno. ¿Quién es el que habla de las emociones? ¿Es Marx? No, habla la propia galerista. Ah, la propia galerista. Y entonces lo lleva a que con ira siga produciendo. Lo que pasa es que le sale lo mismo a él. Claro. Entonces, y otro aspecto interesante que pasa muy rápidamente es el elemento de mercado, el arte como inversión. Sí, cuando este hombre, el personaje de Rico, ahí está, invierte sin entender nada, pero pensando en que va a hacer una ganancia muy grande porque es una obra original. Sí. Esos dos aspectos los toca, los soslaya, pero además, tiene que ver mucho. Ese ejemplo que tú justamente estás anotando está bueno porque la compra de la obra, en la intención de comprar la obra está la ganancia, así como cuando no compró el Guernica y compró una canción, no sé qué. Blanca Navidad. Sí, Alegre de Navidad. Ese fue su éxito económico, ¿no? O sea, comparar la canción Alegre Navidad con el Guernica y obtener mejor ganancia con Alegre Navidad, lo cual le lleva a pensar que esta obra creada por ni más ni menos que por Romero, con ese aspecto como objeto artístico, puede producirle el mismo efecto que le produjo Alegre Navidad. Y, es una inversión, no es una estética. Así se maneja gran parte del mercado del arte contemporáneo. Exacto. Sí. Claro, sí. Bueno, y con respecto a eso, cuando Homero logra vender es que le dicen que se consolida como artista, recién cuando vende. Claro, sí. Eres un artista profesional, le dice. Claro, porque antes es como que no estaba comprobado. Claro. Cuando expone y vende, se convierte en artista. Claro. Ahí también puede ser que también expuso y no vendió. Quiere decir que en definitiva el mejor negocio hubiera sido exponer uno, venderlo por mucha plata y retirarse. Es un paralelo con la bolsa de valores, ¿no? Es una inversión que te puede ir bien o te puede ir mal. Sí. Pero el que tiene olfato de inversor, como es el caso de él, compra la obra que realmente vale. Después las que siguen no valen nada. Es el arte concebido como inversión, como las acciones en la bolsa, ¿no? Que suben, bajan, así. Hay algo que aparece...
Claro, como que la obra de arte está ratificada por lo que decían ustedes, si se pueden vender. Cuando sabemos que las obras anteriores de arte clásico y todo esto, era al revés, generalmente morían pobres, infelices, sin ser reconocidos, y son los grandes artistas de hoy. Eso también es un enfrentamiento con respecto a esto, ¿no? Sí, sí, algunos, no es la general de la ley. Sí, tal cual. Tenemos el caso de Van Gogh, que no vendió nada, cosas así. Pero había muchos artistas de otros movimientos que sí vendían. Lo que sí queda claro que el manejo que hace de la descripción del mercado del arte, ¿sí?, como un lugar de especulación financiera, ¿no?, de inversión de capitales para futuras ganancias, parecen no estar relacionadas con qué se compra. Es decir, la descripción que se da de este mercado es: viene un señor capitalista que tiene olfato para los negocios, compra esta obra pensando que va a tener una mayor ganancia en un futuro, sin ningún tipo de criterio, ni artístico, ni estético, ni ningún criterio, ¿no? Solamente el olfato financiero, ¿no? Raúl. Que no es el caso del mercado del arte contemporáneo. Es capital financiero, son inversionistas, ¿sí?, son capitales de riesgo, etc. Pero no van a comprar arte, ¿sí?, a Springfield, van a Londres, van a Nueva York. No van a comprar arte contemporáneo, ¿sí?, para invertir en Uruguay, ni en Mozambique tampoco, en ningún país que no tenga un reconocimiento, esa cultura, ese mercado cultural, un reconocimiento institucional, ¿sí? Es decir, ahí parece que el financista, el inversor, elige libremente, pero en realidad está absolutamente condicionado. De eso quiero hablar cuando hablemos sobre Bourdieu, ahora inmediatamente. Sí, Margarita. Raúl, ¿sabes lo que estaba pensando yo también? Que la contraparte, que de acá sería la academia, en esta evolución que ha tenido la sociedad y que estamos viéndolo a través del arte, la evolución, me parece que también es la que ha cambiado fundamentalmente el concepto sobre, es decir, la academia, que antes era algo estricto, estructurado, más o menos con determinadas regulaciones y lineamientos, en la actualidad, después del posmodernismo, se hizo, como decía Bauman, se licuó. Entonces se transformó en todo esto que tú estás enseñándonos, en que prevalece de repente el gusto del capitalismo, y sobre todo en Londres y en Nueva York, porque no van a ir a comprar a Mozambique, y el gusto y la fortuita suerte también de poner evolucionó el mercado, cambió todo, cambiaron las dos partes, pero fundamentalmente me parece que no estamos tratando cómo la academia se perdió, digamos, peso en todo eso. Eso me parece a mí. Bien, entiendo. No sé si quieren dar... No sé si estoy equivocada, Raúl, o la academia sigue teniendo el peso que tenía antes, la autoridad. Digamos que la academia no tiene peso. La academia, como surgió en el siglo XVIII y se desarrolló en el siglo XIX, no tiene el peso que tiene hoy, ¿sí? De hecho, las universidades o aquellas escuelas que se llamaban academias, ¿sí?, muy pocas han mantenido el nombre de academias y prefirieron migrar hacia el título de instituto de tal cosa, ¿no?, o universidad de tal cosa, o escuela de tal cosa, pero no academia, dado el desprestigio durante el final del siglo XIX y principio del siglo XX. Ahora, Raúl, sí. ¿Puedo? No, yo digo que... Quería completar una cosa. Es decir, perdón. por academia, Lesper llama a lo que es la institución arte, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar otra terminología, porque no podemos usar academia, porque las academias existen aún,
pero no son la totalidad de esas instituciones, ¿sí? De hecho, las galerías hoy en día tienen una potencia económica y de influencia cultural muy grande, muy poderosa, que puede superar la de las academias. ¿Sí? Eso. Y entonces tenemos que ir a comprender mejor esos funcionamientos. Y a eso es lo que nos vamos a ir dedicando, sobre todo para la próxima clase. Bourdieu, lo que yo tengo aquí más o menos esquematizado, trata de explicar cómo funciona el mundo del arte. Ahora, no nos va a decir cómo funciona en el sentido de, bueno, tenemos el público que va a las galerías venden las obras, los críticos escriben en los diarios. No va a ser esa descripción. Lo que va a ser un planteo más general, por lo menos en este artículo, ¿sí? Un planteo general acerca de cómo funciona el mundo del arte. Lo primero que considera y aclara, el arte es un objeto de creencia. Es decir, está cargado de misticismo, parece sagrado, ¿sí? Es obra de personas excepcionales y que quizás no podemos llegar a comprender cabalmente, dado que, bueno, tener la capacidad de comprender cabalmente una obra excepcional nos haría también excepcionales. Pero en ese caso, esa creencia sobre la excepcionalidad del objeto artístico, la excepcionalidad del artista, es un fenómeno cultural. Es un fenómeno que ha nacido históricamente y se ha definido tras su desarrollo en la historia. Y entonces pasa a definir el mundo del arte, ese mundo donde los artistas producen, los mercados venden y compran, los financistas invierten, compran obras, el público aplaude, consume, critica, asiste a las galerías, asiste a los teatros, asiste a los conciertos, asiste a los espectáculos artísticos. Y el resto de instituciones, la educación, en toda su totalidad, no estoy hablando solamente de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? La educación puede ser la educación primaria, la educación secundaria, la universidad, obviamente, ¿no? Todo ese conjunto llama mundo del arte. No es la sociedad que tenemos que estudiar, dice Bourdieu. Es un microcosmos de ese macrocosmos social. Es un microcosmos social que rodea la producción y consumo e interpretación de obras de arte. Un microcosmo del macrocosmos social, dice Bourdieu. Funciona según leyes sociales que le son propias, ¿sí? Es decir, hay mecanismos que posee el mundo del arte que son propios del mundo del arte, ¿sí? En el mundo del deporte van a haber otras leyes, ¿sí? Otros mecanismos de funcionamiento. Y en el mundo del arte hay unas que son particulares del arte. Posee apuestas sociales, dice Bourdieu, luchas de instituciones, luchas de grupos de artistas, luchas entre artistas individuales, relaciones de fuerza. Por relaciones de fuerza incluso podríamos nombrar asociaciones, agremiaciones, alianzas de artistas. Incluso el nacionalismo patriótico podría afectar a los distintos elementos de este mundo del arte. Y el capital acumulado, concepto que para Bourdieu es fundamental. El capital simbólico.
es resultado de una historia, el mundo del arte. Es una historia colectiva, ¿sí?, del mercado del arte, de los artistas, de las instituciones artísticas, y es una historia individual, donde podríamos tener, por ejemplo, fenómenos de debilidades, de fortalezas de los individuos, ¿verdad?, de carreras o desarrollos artísticos que han sido frustrados, detenidos, múltiples condicionantes particulares, individuales, que también son parte de esa historia. El campo artístico, ese lugar donde conviven las instituciones, los artistas, los consumidores, el público consumidor de arte, es el resultado de una historia y un contexto. No se llega al mercado actual del arte contemporáneo, dominado por la especulación financiera, porque detrás hay, cuando vemos que un fondo de inversión compra una obra de arte en una subasta, bueno, los fondos de inversión no hacen otra cosa que, no lo hacen por amor al arte, sino que lo hacen buscando ganancias. Por amor al dinero. Sí, solamente eso, ¿no? Si tienen que matar al artista, lo matarían. Sí. Son inversiones financieras puras, ¿sí? Bueno, son resultados de una historia, de un contexto. Quiere decir, no siempre el mundo del arte se comportó de la misma manera, desde sus inicios y hasta la actualidad. Podemos encontrar épocas donde distintos actores participan y otras épocas donde esos actores no están participando. Por eso hay que verlo en una dimensión histórica, que es el mundo del arte. No como algo dado, que ha sido universal, siempre ha sido así. Siempre ha habido academias, museos, galerías, público, artistas, obras. No. Todo eso tiene una historia y cada uno de esos elementos a la vez han tenido una historia. Hemos hablado acerca de cómo se considera a sí mismo un artista en distintas épocas. ¿Cómo se consideraba un artista en la época romántica? Bueno, era el genio que se había descubierto a la humanidad. Y ¿cómo se ve al artista contemporáneo? Bueno, ya no como un genio, quizás incluso como alguien anónimo. ¿Sí? Así que incluso el artista, o la forma de entender el papel del artista en este mundo del arte, puede variar, puede transformarse. Este campo artístico, resultado de una historia, de un contexto, además va acompañado de una acumulación de saberes, de ese capital simbólico, como lo define Bourdieu. Acumulación de saberes, ¿sí?, que tienen que ver, por ejemplo, con nuestra tradición, si vamos a Uruguay, con nuestra tradición de Blanes, asociada con la Academia de Roma, la Academia Europea. O también podríamos pensar en el capital simbólico y nuestros saberes acumulados en la experiencia de Figari, ¿sí?, o en la experiencia de un Torres García o de un Barradas, que digamos, viajaron a Europa, trajeron su experiencia vanguardista e influyeron en el contexto uruguayo. Bueno, eso es parte de un capital simbólico. ¿Sí? Un artista en la actualidad conoce Figari, conoce Torres García, conoce Barradas, conoce Blanes, y cuáles son sus referencias. Y eso es capital simbólico. Pero también capital simbólico o acumulación de saberes es mi formación personal como artista, ¿sí?, en una escuela, en un instituto, en Cinemateca,
en una universidad en España, son saberes particulares, personales, que me transforman a mí, me hacen mi persona justamente, y son parte de esa acumulación de saberes. El campo artístico es quien hace al artista. El artista no se hace a sí mismo artista. ¿Sí? Y por ahí, en el capítulo de Los Simpson, encontramos justamente este funcionamiento. Es el campo del arte el que crea artistas. No son los artistas los que se crean a sí mismos. Así que entendieron que es el campo artístico. ¿Sí? Son conocimientos, son saberes, son una historia, un contexto, un artista particular. Pero también dice, en el mundo del arte hay que distinguir con el concepto de habitus, ¿sí? Lo que son las condiciones propias, particulares del artista. El habitus es el resultado de un conjunto de condiciones sociales e históricas que rodean al artista, rodean a ese artista en particular. No es lo mismo el artista que se desarrolla y se forma en el contexto de América Latina que el que se forma y se desarrolla en contexto de Francia, de Alemania, de Inglaterra o de Estados Unidos. Hace a sus características, o como él llama, el habitus, ¿sí? Una particularidad en el campo artístico. Luego define otro concepto importante, el espacio de lo posible. Un poco lo que le pasa a March. A March no le sale haber estudiado arte. ¿Sí? No le sale en el sentido de haber obtenido el reconocimiento y el éxito en una carrera artística. Le pasa, sí, a Homero, y por azar. Es que para él el espacio de lo posible es una relación, está en esa combinación entre el habitus, es decir, esas condiciones particulares de cada uno, condiciones sociales históricas, ¿no? No me refiero a talentos, sino a una formación en un contexto social e histórico concreto. Entre el habitus y otra trayectoria social del artista y el campo. Ambos en esa relación entre el contexto general y el contexto y el particular se da ese espacio de lo posible. A mí lo que me asusta de todo eso es que lo que son talentos, como tú dijiste, no figuran en ningún lado. Los que son talento no figuran en ningún lado, o sí figuran algunos y otros no. No es que no podamos reconocer que la elección de Picasso como un gran artista no tenga que ver con su talento, ¿sí? Con su facilidad, con su creatividad, con su rapidez en la fabricación, en la producción. Mientras que hay otros artistas, sí, muchas condiciones para justificar su reconocimiento. Pero también sucede que hay otros artistas que no les toca ese reconocimiento. ¿Sí? Claro, que tienen tantos talentos, decís tú, pero no estuvieron en la confluencia del campo. No es el talento el que hace a ese artista, el artista reconocido del arte moderno, del arte de la vanguardia del siglo XX, ¿sí? Sino su contexto social, su contexto cultural, su hábitus, ¿sí? Más el campo donde se desarrolló. Lleva a Picasso con su misma formación a otro contexto social, cultural, y no vas a tener tenía ese éxito.
no solo el éxito, sino quizás no se hubiera transformado en un artista de vanguardia, hubiera hecho otro tipo de pintura, quizás bodegones académicos como comenzó haciendo. Si hubiera seguido los pasos de eso que le indicaba su padre, por ejemplo, ¿no? De seguir estudiando de modo académico, quizás hubiera seguido estudiando de modo académico y no hubiera sido ningún artista de la vanguardia. Y seguramente no lo conoceríamos. Es decir, si no entendemos que esto no es particular de la personalidad o genialidad de Picasso, sino que son sus condiciones particulares, como fue mudarse a París. Su mudanza a París es fundamental, fundamental, para transformarse en un artista de el éxito, de reconocimiento, de valoración que tuvo. Y aquí traigo una infografía que dice la fuente del Sabón Freytag, 1917, y no están viendo otra cosa que el famosísimo orinal de Duchamp. Sí. Y con esto, fíjense lo importante que es. No estamos hablando de arte contemporáneo. Esto es un objeto dadaísta de la época de la aparición del dadaísmo, es decir, al principio del siglo XX. Su autor no fue Duchamp. Su autor fue la señora, la baronesa Elsa von Freytag, como dirían Lelutier, ¿sí? Que vemos en una figura aquí abajo. Una baronesa, una mujer alemana, ¿sí? Que bueno, adquiriría ese título tan aristocrático, von Freytag y algo más que no recuerdo, gracias a que se casara con un varón alemán. Pero viviendo en el contexto de los artistas e intelectuales de principios del siglo XX en Nueva York. Conociendo a Stiglitz, ella es una famosa también modelo de otros artistas y de el fotógrafo Man Ray. Tiene una foto muy famosa en la que aparece Man Ray depilando a la baronesa, y bueno, es más famosa por la depilación que le hace Man Ray que por haber ideado uno de los primeros ready-made de la historia del arte moderno, La Fuente, que fue presentada por Duchamp bajo el seudónimo R. Motte, pero que se la había enviado la señora, la baronesa, vamos a decirlo todo, Elsa von Freytag, ¿sí? ¿Qué sucedió? Bueno, sucedió que el escándalo del orinal se asoció a Duchamp. Duchamp no reconoció que la obra o el objeto había sido aportado e ideado en su elección tan dadaísta, una elección típicamente dadaísta por la baronesa, por Elsa, ¿sí? No lo reconoció. E incluso como se perdió casi inmediatamente el original de El Orinal, obviamente que se pudieron comprar otros orinales idénticos o parecidos de fechas posteriores que el mismo Duchamp firmó y, digamos, reconoció como obra suya. Hasta que un día alguien, leyendo las cartas de Duchamp a la hermana, descubre que la siguiente frase: querida no sé cuánto, Susan, creo que se llamaba la hermana, una amiga me ha mandado un orinal
para que lo presente con el seudónimo R. Muth. Hasta el seudónimo le dio. Sí, hasta el seudónimo, ¿sí? Que era un seudónimo que justamente Elsa usaba. Ese descubrimiento en las cartas de Duchamp, digamos, desprestigiarían inmediatamente a Duchamp y rescatarían de la historia, como hace la historia siempre, ¿no? Tratando de rescatar y de que no sea escrita siempre por los vencedores, ¿sí? Porque hasta ahora ha sido así, han sido escritas por los vencedores. A pesar de que fue descubierta esa carta por 1983, ¿sí? No ha tenido la repercusión esperada. De hecho, los museos, ¿sí? Como yo sé, Pompidou, posee las copias firmadas por Duchamp. ¿Sí? ¿Cuánto vale una copia firmada por Duchamp? ¿Cuánto vale una copia mal adjudicada a Duchamp que es de Elsa, que nadie sabe de Elsa? Bueno, va a tener un cambio de valor inmediato, a pesar de que el contexto que creó esta obra sigue siendo el mismo. Sigue siendo una obra dadaísta creada por un artista dadaísta que es Elsa, ¿sí? Porque ella se consideraba y se definía a sí misma una mujer dadaísta. En Nueva York se le podía llegar a ver vestida con un sostén construido con latas de tomate, 2 cucharas colgando de unos aretes en las orejas y un perejil colgando como decoración, como un collar. Rapada y pintada de rojo en su cabeza. Es un personaje sumamente removedor, ¿sí? Tenía su propia vida, su sexualidad muy extrovertida, ¿sí? Le gustaba esa extroversión. Y no fue reconocida por esta obra, La Fuente. Ella sí se sabe que realizó otras obras al estilo ready-made, de objeto encontrado, por la misma fecha, e incluso un poco antes que Duchamp. ¿No? Duchamp jugaba, ya antes del orinal, jugaba con una rueda de bicicleta en un taburete. Bueno, un poco antes, Elsa, la baronesa, también construía y creaba objetos encontrados, con objetos encontrados, sus propias obras de arte. Además, se dedicaba a la performance, etc. Es recién, en la última década, o en los últimos años, ¿sí? Que Elsa tiene un nuevo reconocimiento. Fíjense que no es porque haya cambiado nuestra percepción sobre el mundo del arte moderno, sobre el mundo del arte contemporáneo, no tiene nada que ver con el mundo del arte moderno contemporáneo. Lo que ha cambiado es el contexto social. ¿Sí? Ya podríamos decir, este criterio patriarcal de adjudicarle la obra absolutamente reconocido con pruebas de que no es de Duchamp y es de Elsa, la baronesa, Elsa von Freytag, ¿sí? Determina gran parte de la historia del arte. ¿Sí? Este criterio patriarcal de no adjudicársela a la baronesa Elsa von Freytag y dársela a Duchamp es un criterio absolutamente dominante en el mundo del arte, en el campo del arte. ¿Sí? Y fíjense que aquí no fue el azar lo que hizo de Duchamp y su fuente un artista tan destacado, porque ni siquiera era de Duchamp, y era sabido por los amigos de Duchamp, por los amigos de Elsa von Freytag, ¿sí? Seguramente por Man Ray, etcétera, por
todo el grupo de artistas que rodeaban a estas personas, que la obra era de la baronesa von Freytag, ¿no? Y que por lo tanto lo que estaba haciendo era, bueno, un sacrificio en vida de un artista o de su condición de artista para privilegiar el de Duchamp. Elsa von Freytag murió en la soledad total en París, sin un peso, y se suicidó abriendo la llave de gas. Así terminó absolutamente desconocida o no reconocida la autora de La Fuente de 1917. Con esto me parece que es un gran, gigantesco ejemplo, ¿sí? Que tiene que ver con este sistema del mundo del arte. Cómo funciona y qué condiciones, qué leyes, ¿sí?, sociales propias posee y qué condiciones y contextos tiene alrededor para ser como es el campo del arte. Bien, bueno, este ejemplo contribuye muchísimo a ver el funcionamiento del mundo y del campo del arte, ¿sí? Me interesa muchísimo que hayan tomado apuntes sobre los conceptos de Bourdieu, porque ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se ha formado ese contexto. Vamos a ver cómo se inició ese contexto histórico del campo artístico. ¿Sí? Y vamos a tratar de, en cierta manera, explicar de un mejor modo el funcionamiento de la aparición de los artistas, del mundo del arte, del campo artístico, respecto a la explicación que realizaban los Simpson, ¿no? ¿Sí? Es decir, los Simpson manejan el sentido común, manejan en cierta manera esa idea mística del objeto artístico, ¿sí?, de la obra que contiene algo inexplicable, que nos atrae, que no podemos crear fácilmente, solo personas genias, talentosas, etc. Bueno, en este caso, ¿sí?, no estoy diciendo que Duchamp haya sido un mal artista, ¿no? Digo que ha sido una mala persona, pero no tiene nada que ver con la calidad artística de Duchamp, que la mantiene, a pesar de no ser el autor de El Orinal, la mantiene por otras cosas, ¿no? Otras obras, otros ready-made, su propia pintura, después esculturas que ha realizado o que realizó, pero que nos sirve muchísimo para entender el funcionamiento de este campo artístico. Vamos entonces a recordar esos conceptos de Bourdieu y a comenzar la clase que viene los orígenes de estas instituciones artísticas.